La Fiscalía General de la Nación le dio respuesta a la ONG Astenfar relacionado con el requerimiento que se le hizo ante la narrativa de imputación, que por más de 3 décadas se le ha hecho a Pablo Escobar como el autor intelectual del atentado con bomba al avión de Avianca. Transcribimos apartes de dicho documento de 9 páginas. Hacemos la salvedad que por razones obvias omitimos los números de los radicados allí mencionados. El radicado está constituido por 45 hechos delictivos atribuidos al extinto cartel de Medellín, entre los que se registra y se encuentra conexo el hecho delictivo del atentado dinamitero al avión de Avianca que cubría la ruta Bogotá-Cali, hecho ocurrido el 27 de noviembre de 1989. La investigación penal fue adelantada por la Fiscalía 26 especializada de Medellín, quien en providencia del 25 de noviembre de 2009 de manera oficiosa y no por solicitud de los sujetos procesales, resolvió reconocer la declaratoria de lesa humanidad e imprescriptibilidad de la acción penal frente a los hechos que fueron unidos bajo variante de cartel de Medellín. Despacho fiscal que decretó la conexidad procesal de los hechos delictivos atribuidos al extinto cartel de Medellín, entre los que se encuentra el atentado dinamitero al avión de Avianca. Continuando con la transcripción, hay algo que nos llama poderosamente la atención, dice, determinar la participación activa o por omisión de los agentes del Estado DAS, Policía Nacional, Ejército Nacional para la comisión del atentado dinamitero del avión de Avianca. Se efectúa inspección judicial en el Archivo Central de la Nación respecto de la información que se registra en los archivos del extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS. Estoy de acuerdo en el sentido que hay algo en esta respuesta de parte de la Fiscalía que no es coherente, dice. Dentro de las labores investigativas desarrolladas se advierte que la suscrita fiscal ha practicado todas las pruebas solicitadas por los apoderados de víctimas, entre los que se registra las solicitadas por el Dr. Federico Arellano, apoderado de parte civil e hijo de la víctima Gerardo Arellano Becerra, quien ha planteado la teoría de que al parecer el avión de Avianca fue derribado por un misil que salió de un batallón del ejército. Aquí comienzan las dudas relacionadas con el atentado, porque escuchen lo que dice la fiscal al respecto, posición que en ninguna parte de la investigación se registra, ni existe material probatorio que arroje soporte para coger dicha postura. Escuchemos de nuevo al doctor Federico Arellano al respecto. Cuando el señor Whitehurst encontró que el resultado de la prueba con respecto a los componentes de la ojiva del misil, pues con mucha inquietud y mucho asombro, fue a donde la señora Condoleezza Rice y le dijo que esto era lo que había dado como resultado el estudio técnico, que realmente ahí lo que estaban diciendo que no era, que era una bomba, que era un atentado terrorista, que era Escobar y etcétera, cartel de Medellín, no era cierto, que ahí lo que había habido era esto y no otra cosa. Asegura que el perito se negó a reformular el informe hacia la hipótesis de un atentado de Pablo Escobar y que eso le costó el puesto. El señor fue presionado para que dentro de ese esquema que habían montado del atentado terrorista, él se pronunciara y él dijo, yo no voy a proferir un dictamen pericial falso, además porque él es una persona que conoce la norma y que es un tipo ético, y dijo, y si esto me cuesta el puesto, que me cueste, y le costó. Lo despidieron por no mentir, y eso es una prueba más de que el Estado norteamericano sabía de qué se trataba esto. Estoy de acuerdo con las dudas planteadas por el doctor Federico Arellano, máxime si recuerdan las últimas palabras que escucharon, es decir que él hace referencia a que el Estado norteamericano conoce la verdad de la causa de dicho atentado. Ahora bien, quiero que pongan mucha atención a la postura de la funcionaria judicial que dice, mediante resolución de sustanciación del 20 de noviembre de 2017, profirió resolución negando la práctica de las pruebas solicitadas por la parte civil representada por el doctor Federico Arellano, cuya pertinencia esbozada es la de corroborar la teoría de haber sido derribado el avión de Avianca por un misil que salió de uno de los batallones del Ejército Nacional. Es de anotar que ante esta negativa de parte de la funcionaria judicial de negar la práctica de dichas pruebas, el doctor Federico Arellano interpuso recurso de apelación ante la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior, instancia que al desatar el recurso de apelación de la negativa de tales pruebas, mediante resolución del 28 de septiembre de 2018, ordenó la práctica de las mismas y dispone ordenar al despacho fiscal la práctica de las pruebas testimoniales solicitadas por la parte civil. Razón por la cual se recepcionaron los testimonios solicitados, que no arrojaron ninguna información seria que permitiera al ente fiscal continuar con esa línea investigativa. Por razones obvias omitimos los nombres de los sujetos procesales. Otra de las pruebas testimoniales solicitadas son los testimonios de Frederick Whitehurst y Richard Hahn, exagentes del FBI de los Estados Unidos.
Para tal fin se envió carta rogatoria a las autoridades homólogas en los Estados Unidos, para escuchar en declaración a un exagente del FBI, que al parecer hicieron el análisis de las muestras de los restos del avión de Avianca, pruebas testimoniales solicitadas por el doctor Federico Arellano, apoderado de las víctimas. Prueba que fue devuelta por la Oficina de Asuntos Internacionales, requiriendo para que se dé una explicación más clara y precisa, de la razón de los soportes probatorios que llevan a solicitar la práctica de la prueba solicitada y el fundamento del interrogatorio enviado al exfuncionario. La respuesta de la Fiscalía General de la Nación dice además lo siguiente. A su vez se recibió el 14 de mayo de 2025 correo electrónico de Frederick Withers, quien informa que antes de realizar cualquier diligencia judicial deben de comunicarse con su abogado. Nos reservamos el nombre por obvias razones en Washington D.C. y reunir los requisitos del gobierno de los Estados Unidos, abro comillas, de las regulaciones de TOW y cierro comillas, para poder rendir su testimonio puesto que fue funcionario del FBI y rindió conceptos como funcionario. La fiscal 42 especializada termina informándole a la ONG Astenfar lo siguiente. Por último, quiero manifestar que la suscrita fiscal ha desarrollado las labores investigativas que permitan establecer la oficialización de los autores de los hechos investigados conforme a la línea investigadora desarrollada, sin que se haya aportado hasta la fecha ninguna evidencia material probatoria importante, relevante y seria que permita desarrollar la teoría planteada por uno de los apoderados de las víctimas, de haber sido derribado el avión de Avianca, por un misil que salió de una de las unidades militares. Termina así la transcripción de dicho documento oficial. Como conclusión final es bueno traer a colación, que Pablo Escobar fue uno de los objetivos principales de extradición que el gobierno estadounidense siempre lo tuvo en la mira, esa narrativa de la extradición acompañada de falsos positivos en contra del otrora jefe del cartel de Medellín, siempre estuvo presente en los gobiernos antecesores al de Gustavo Petro. Es cierto, es importante recordar también que el tratado entre Colombia y Estados Unidos en investigaciones judiciales está enfocado principalmente en la extradición y cooperación penal, y busca combatir con ello el crimen transnacional y la cooperación en recolección de pruebas basado en acuerdos bilaterales. Estos mecanismos permiten a ambos países intercambiar evidencias así sean falsas. Entonces, ¿por qué, si existe esa cooperación, la verdad que puede aportar el exagente del FBI con respecto del atentado al avión de Avianca sigue en el limbo? Pareciera que ante la imposibilidad de haber extraditado a Pablo Escobar, la verdad de su inocencia fue extraditada, y no quieren aceptar lo manifestado por el doctor Federico Arellano, hijo de una de las víctimas que falleció por el impacto del misil, y no por el accionar terrorista de Pablo Escobar que siempre le han querido vender al mundo.